Incautan 62 inmuebles presuntamente del grupo de los Caballeros Templarios en Michoacán. Definen a los candidatos a la gubernatura de Guerrero. Beatriz Mojica contenderá por el PRD. Protestas por el asesinato de un mexicano a manos de policías en Estados Unidos. Fincan cargos contra 2 presuntos cómplices del autor de los atentados en Dinamarca. Egipto bombardea posiciones yihadistas en Libia como respuesta al asesinato de 21 rehenes de ese país. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este lunes aquí en el Primer Café. Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo están? Paco Abundis. Muy buen día. Pues hubo algunas sorpresitas políticas este fin de semana, o a lo mejor no fueron sorpresas. Algunos quedaron sorprendidos. No sé qué piensas, Raimundo. Yo creo que no hubo sorpresas. ¿No? Si te refieres seguramente a las candidaturas que ya empezaron a salir, diputados ¿El de Nuevo León? plurinominales del PRD, Ya tiene el un par de candidato semanas que se estaba sí. hablando. Sí, de Felipe Jesús Cantú, expresidente municipal de Nuevo León, con muy buena gestión, una gran figura dentro de Acción Nacional en Nuevo León. Sí. Sí, no fue sorpresa, salvo para el gobernador Rodrigo Medina, que es el que está a cargo de la elección por parte del PRI, que hicieron todo el diseño para que la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, compitiera contra una mujer. Pero Margarita Arellanes, la exalcaldesa también de Monterrey, pues se cayó en las últimas 2 semanas y al final pues ganó la fortaleza del PAN, la estructura del PAN en Nuevo León. Y quizás lo único que habrá que ver en esto, Paco, y ya lo platicaremos más adelante, es qué tanto Fernando Elizondo, uno de los panistas de Prosapia en Nuevo León, que va independiente, le puede hacer daño al PAN. Creo que esa es la única, Ese es el tema. la única posibilidad real de quitarle puntos a Felipe de Jesús Cantú, porque de otra manera es un candidato fuertísimo fuerte, sí. para allá. Y aquí, bueno, pues aquí vimos como la corriente de los chuchos que controlan la burocracia del PRD, simplemente le cerró el camino a 2 de sus principales críticos de los últimos meses, Marcelo Ebrard y René Bejarano. No van por una plurinominal, por supuesto que no dejan de estar pateando las puertas René Bejarano y Marcelo Ebrard, porque fueron excluidos totalmente, pero bueno, pues estuvieron durante meses tratando de descabezar luchando contra Goliat, porque si tienen el control de la burocracia y el aparato político, la corriente de los chuchos... ¿Te refieres a la Asamblea? A la Asamblea. Entonces está muy difícil que tú le digas a tus leales, pues voltéense, traiciónenlos, porque eso no sucedió. Ya vimos en la repartición de plurinominales, pues cómo los chuchos se repartieron con la cuchara grande. Y esa lista también es interesante. Los que están adentro, están los previsibles, ¿no? El propio Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta, que son Acosta presidentes pertenecen a los chuchos. Así es, pero también Luis Maldonado, secretario de Gobierno de Puebla. Que entró el año Eso es pasado. sorprendente, ¿verdad? No, porque entró al el año interior pasado. no, porque ya se había afiliado. Sí, el año pasado fue muy interesante porque el argumento era Rafael Moreno Valle mete un pie en el PRD. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla del PAN, metió un pie en el PRD, aunque venía Luis Maldonado del Movimiento Ciudadano. Así es, siempre había estado a la izquierda. Su pasado está más en ese lado que en el otro. Y bueno, pues es precisamente toda la parte de las elecciones y las candidaturas lo que domina más del 50% del PAI. En el primer tema, 36% de los impactos, pues es el tema más sexy, el tema de mayor interés, que es... El que había generado más expectativas, ¿no? Para ver cómo, si finalmente, lo que decían, le daban el fuero a Marcelo Ebrard. Los chuchos, queda fuera Marcelo Ebrard de la plurinominal, pero no tiene que ver con fuero. No. Tiene que ver mucho más con los ajustes internos en este paquete, que realmente todo se lo está llevando Marcelo Ebrard. Y yo creo que, como dice Paco, hay varios nombres que son muy interesantes en cuanto a cómo queda la composición de plurinominales. Ya lo platicaremos, cuáles son las corrientes que predominan en las plurinominales. 28%
el PAN designa candidatos para gubernatura. En realidad, el único concreto es Felipe de Jesús Cantú. Está perfilándose ya la candidata en San Luis Potosí, está no tiene perfilándose la del gobernador de California. Para el gobierno de Sonora. Decidieron Sonora también. Sí, ya está decidido. Sí, está decidido Gándara. Sí, solamente Jesús quedaron tres Gándara. pendientes, Campeche, Javier Gándara. Colima Sí. y Querétaro, que ya casi son... Guerrero, que se define hoy. no, ya No. es Camacho. Pero hoy es hoy se formaliza, digamos. Ok, Hoy es la boda. hoy sí, Ayer la- fue. Hoy se supone, bueno, es el único panista que se registró. Federico Dorin quería impulsar a Aurelio Ávila y él dijo, no. Yo ya me registré por el Distrito Federal, donde he vivido durante muchísimos años. El único candidato registrado en Guerrero por el PAN es Jorge Camacho y hoy deberá de decidirse. Carlos Mendoza en Baja California también estará ya por oficializarse. Ya estamos realmente con casi todos los candidatos de los principales partidos a las gubernaturas. ya vamos a poder hacer mediciones correctas. Sí, y por lo menos, y en todos términos de los- plurinominales, solamente falta el PRI de los partidos importantes. Ya está el PAN, ya está el PRD, vamos a ver cómo viene el PRI, y luego vendrá el morbo, que será quienes van por Morena, para ver si Morena recoge a varios de los que sacó, de los que dejó en el camino el PRD. 19% de los impactos, que es el tercer tema. El repunte del turismo, dice el Banco de México, subió 16.7% con respecto a 2013, en 2014, y 27% con respecto al 2012. Tuvo 16 millones de dólares de ingreso, unos 29 millones de turistas extranjeros vinieron a México en el 2013. Es la tercera fuente de ingreso, o sea, siguen estando arriba las remesas Y a pesar, por encima del turismo, es pero petróleo, el remesas, turismo. La verdad, turismo le fue bastante bien considerando las imágenes del país del año pasado. Bueno, fíjate que precisamente en los dos rubros que bajó el turismo es en excursionistas y en cruces fronterizas. Turismo fronterizo bajaron. Es decir, todo se debe estar concentrado en la Riviera, ¿no? Sí, por eso es tan importante el turismo internacional. Ahora, 29 millones de turistas sigue siendo una cifra muy poca. Hong Kong, si mal no recuerdo, tiene, Hong Kong, no China, Hong Kong tiene como 25 millones de turistas al año. París y Londres deben andar por 24, 23. Entonces, sí, si bien está muy bien, sigue estando muy mal, porque con 2 millones de playas, de kilómetros de playas, Pues que no deberías. tengas tú más turismo, pues Oye, y hay no que, está del todo bien la promoción. hay que recordarle al auditorio que va a ser el tianguis que en 3 semanas en Acapulco. Entonces también vamos a estar viendo a ver cómo les va. Será un tianguis blindado, pero habrá tianguis. 10% de los impactos siguen las secuelas del mexicano migrante de Michoacán, asesinado por policías en Estados Unidos. Vamos a hablar más sobre este tema. Sí. Tenemos prevista una entrevista con el cónsul de México en Seattle, a quien le toca este trabajo consular. Y que ha estado bastante activo, ¿no? Tanto en medio Sí, como allá. la verdad que Pero muy qué bien, hay que decirlo. 7% de los impactos, la Secretaría del Trabajo destaca una vez más el funcionamiento de la reforma laboral, lo que siempre presume el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, es que en todo lo que va del sexenio, ni una huelga ha habido. No está mal, No está mal, está que mal. a ver cómo están las cosas. Claro que no consideran los maestros como parte de estas cifras, pero... No, es que son huelgas laborales, esas Pues- son cosas políticas. O sea, es sí hay- que, no, es que sí hay- sí hay diferencias, pero también hay que decirlo. No, o sea, no, hay los- diferencias. Bueno, no es lo mismo la política que la economía, aunque tú puedes decir se juntan y efectivamente Sí. se pueden juntar. Pero vamos, esto es lo que hay en el PAI informativo de la agencia Intérite. Es un PAI, yo diría, bastante noticioso con lo que hubo Bastante ayer. electoral. Bastante electoral, sobre todo electoral, Paco.
Oye, vámonos a la portada del Financiero. Tal vez nos puedes platicar estos números que arroja la portada del Financiero, en donde dice la portada, Paco, el PRI no cae, el verde crece y Morena. Sí, pero ¿por qué puede platicar Paco sobre su buena altísima autoridad? Porque son números de parametría. Es nuestra entrega mensual que estamos haciendo con el Financiero de aquí a la elección, a junio. La idea de la cabeza es que intuitivamente muchos analistas pensarían que el PRI debería estar cayendo. No es el caso. Ni ha caído ni poquito. Pues más bien no ha crecido, ya es un tema. Y damos algunas explicaciones. Tal vez la más importante es el tema de la identidad partidista. Yo creo que los puntos, las fronteras que debería de rebasar el PRI si cayera, o los pisos que tiene. Un dato es, el mínimo histórico del PRI es 28 puntos en 2006, en la elección presidencial. En realidad, con 32 puntos, que es lo que estamos reportando, sería prácticamente lo que obtuvo en 2012 si le quitamos el verde. Está el gráfico, podemos ver el gráfico, Paco. Exacto. Si ven, pues tenemos un PRI con 32 puntos, tenemos Acción Nacional con 26. El otro dato aquí relevante es el PRD, que tiene prácticamente el histórico que obtuvo en la última elección. Es decir, mucha gente esperaría que el PRD también estuviera cayendo y el PRD está también estable. Pero Morena ve nada más. Y el crecimiento del verde, Ray. Crecimiento del verde y Morena. El crecimiento del verde es... Pero el crecimiento del verde no está el 11% más o menos en un histórico. No, el mejor histórico del verde es 7. Así es, pero ya hay algunas mediciones en diarios, en el Universal, en Reforma, que ya estarían cerca de ese 11. Yo creo que la mayor parte de las mediciones lo tiene entre 8 y 9, y Morena creo que también esto de que esté llegando a los 2 dígitos no es novedad, pero simplemente creemos que se está consolidando en esa posición. Oye, Paco, ese dato sobre el PAN, ¿no está bajo? ¿Está en el histórico? Está en su 28%. Está 26, lo que obtuvo Josefina fue 25. El registro más alto que tenemos nosotros es 28, en diciembre pasado. No entiendo, entonces, si todos están registrando históricos, ¿quién está perdiendo voto? ¿De dónde? Si hay grupos que están creciendo... Históricos a la baja. Y lo que se está generando es una nueva categoría de partido intermedio, que es, si sumas básicamente el verde y Morena, tienen 20 puntos. Okay. O sea, 1 de cada 5 votos lo tienen esas 2 fuerzas, que antes eran partidos pequeños, o así se les consideraba. Y si hoy fuera la elección, por lo que estoy viendo, 4 partidos perderían el registro. Pues, así es. PT, Nueva Alianza. Ahí hay que advertir que están en el margen de error. Es decir, esta es una medición con 2.8 de margen de error. Estos partidos necesitan 3 puntos. Entonces, los que estamos reportando ahí con 2 puntos, que podría ser el PT, que podría ser Nueva Alianza, podrían estar por arriba de 3. Y siendo partidos que se identifican más a la izquierda de la óptica política, pues se asume que Morena les podía quitar. Así es. Que les podía quitar exactamente. votos, ¿no? Ese es parte del análisis, Ana María, que Morena no necesariamente está sacando votos del PRD, o no solo del PRD. ¿No? Sino, de hecho, con este número tendríamos el histórico de la última elección del PRD, es decir, el PRD estaría en forma, exacto. Y nuevamente, como les decía, creo que lo que destaca aquí, cuando vamos a los mínimos, es la identidad partidista de cada una de estas fuerzas electorales. A mí me parece que un dato a destacar es que 1 de cada 5 mexicanos está dispuesto a llamarse priista. Es decir, a la pregunta de, independientemente de por quién va a votar usted considera panista, priista, perredista, 1 de cada 4, es decir, 25-26%, se dice priista. Oye, sé que ya comentaste sobre eso, pero sí, seguramente muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy van a estar sorprendidos o sorprendidas con ese comentario. O sea, a pesar de todo el golpeteo contra el presidente priista, ¿no ha habido un impacto en el partido? Tienes que tomar en cuenta además, Ana María, que aquí tenemos prácticamente
más de la mitad de los estados del país gobernados también por gobernadores priistas y algunos muy exitosos. Es decir, el prismo no está hecho nada más del presidente. El prismo también tiene prismo local, por decirlo de alguna manera. Estos datos son de partido. Así es. Con estos candidatos, como tú dices, ya vamos a poder empezar a medir. ¿Qué está pasando? Ya empezamos a ver, o empezaremos a ver en las próximas mediciones las personas. Qué tan buenos candidatos salieron, o más bien, qué tan bien los recibió la gente, porque en un mes no vamos a ver si es un bueno o es un mal candidato, pero sí cómo lo recibió la gente. Y tal vez el comparado, Raimundo, de lo que está pasando a nivel nacional con lo que está pasando a nivel local. Prácticamente en la mayor parte de las elecciones, salvo Guerrero y Michoacán, que es tripartita, tenemos esta conformación de dos principales fuerzas electorales. De 9, prácticamente en 7, vamos a tener bipartidismo PRI-PAN. Oye, ¿a qué se explica este dato de 3% del movimiento ciudadano? Y yo creo que tienen muy buenos candidatos locales. Hablábamos del caso de Alfaro en Jalisco, el caso de el propio Fernando Elizondo en Nuevo León, la fuerza que tenga en Veracruz, en Oaxaca no está mal. Es decir, sí es un partido que se ha dividido en regiones y tiene fortalezas locales. No ninguna representa, digamos, una magnitud tal que pueda ganar una gobernatura o de esa. El propio Gabino Cue en Oaxaca es lo más, digamos, alto que ha llegado Movimiento Ciudadano con una de sus figuras, que él llegó como una coalición, pero no deja de tener fortalezas. Alexia Barrios nos comenta aquí por Twitter, a pesar de todo escenario abstencionista favorece al PRI. Pues, que es otra de las explicaciones. Cuando tú tienes poca gente votando, entre 40 y 45 puntos, lo que te funcionan son las estructuras o son los leales a un partido. Y que esa diferencia de una presidencial de 15 a 20 puntos favorece al PRI. Bueno, con eso nos vamos a un corte, mucho más aquí en el Primer Café. No se vaya. Bienvenidos al fragmento de selva que nunca fue conquistado, el que mantiene vestigios de la cultura maya. Es la ciudad perdida dentro de la Lacandona. Hacernos regresar en nuestros antepasados y regresar, y además cómo era antes y ahora lo que estamos viendo, los árboles encima, entre las pirámides. Entonces, qué valor, qué orgullo de tener esto en nuestro Chiapas, ¿sí? Y también poder compartir a los que son aventureros, que conozcan estos bellos lugares, ¿no? Entonces, mira, al lado tenemos esta ciudad perdida y esta pirámide increíble, y además entrarnos ahí es único, un diseño, aquí creo que en Chiapas, en toda la mayoría de las pirámides, son cuadradas, y esto es un pilar. Entonces. Mario Chambor es lacandón de nacimiento y de corazón. Durante años se ha dedicado a preservar y defender la selva. Hoy nos enseña este lugar que pocos conocen, enclavado en la biosfera de Montes Azules. Un lugar que se mantiene virgen, rodeado de agua, de historia y de leyendas. La selva lacandona es una magia. Cuando estás dentro de ella, te da todo el gran conocimiento donde puedas aprender muchas cosas y encontrarte con el árbol sagrado que es la ceiba, de todo lo que reina la selva lacandona. La ceiba era el árbol sagrado donde sostenían el cosmo, y además nosotros como grupos lacandones cuenta nuestra historia, cuenta nuestras leyendas desde los jaguares, desde el tejón, desde los 4 puntos cardinales que se llamaba el músico Bayu Banuk, donde hace muchos años que hoy en día nos encontramos que se está perdiendo esa cultura de hacer el ritual de los árboles, pedir permiso de cada cosa, entrar en esos árboles sagrados. A unos metros, la Casa de las Golondrinas, una cascada imponente que a la vez da tranquilidad. Sus aguas corren por toda la selva como custodiando el lugar, como animando a las aves a cantar o impulsando el caminar de los monos araguatos. Un lugar en donde los lacandones aún pescan como lo hacían sus ancestros. Se sumergen más de 10 metros para encontrar diversas especies endémicas de la región, haciendo así una actividad socioeconómica importante del estado.
es la Selva Lacandona, el lugar en donde habita flora y fauna únicas en el país. Un sitio que nos invita a reflexionar y a vivir. Carla Hernández, Proyecto 40. Cáncer infantil en el mundo. Al año se detectan 160,000 nuevos casos de esta enfermedad. De ellos, mueren cerca de 90,000 por falta de tratamiento médico oportuno. El dato útil para comentar en el café. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Versazo. Solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del ¿Qué poder. hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los policías? En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Este comedor apoya a la comunidad, pues ofreciéndoles una buena alimentación. Es un programa muy bueno que apoya a familias que menos tienen. Ellos nos enseñaron a cocinar en porciones, a servir, a balancear nuestro alimento. Somos del pueblo y estaremos donde nos necesiten. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. México no se mueve. Está en pausa, detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? PAN. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado y no me voy a hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva alianza. ¿Eres turquesa? La conexión a Central está en tus manos. Entra a la tienda en línea y busca nuestra aplicación. Escribe Revista Central y descárgala. Toca la aplicación e instala. Al descargar nuestra app, tú puedes vivir la experiencia Central en línea, donde encontrarás contenido multimedia exclusivo. Con nuestra app, estés donde estés, Central está contigo. Descárgala ya. El ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, fue excluido de la lista de candidatos a diputados plurinominales del Partido de la Revolución Democrática. De acuerdo a la dirigencia nacional del Sol Azteca, nadie postuló a quien gobernara la Ciudad de México de 2006 a 2012. Y ninguna de las expresiones nacionales formalizó ninguna propuesta de esa naturaleza. Durante el pleno del 9º Consejo Nacional del PRD, que duró más de 20 horas, los perredistas también rechazaron darle una candidatura al líder de Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano. En lo que uno pueda colaborar siempre es bueno. Y me ves así muy alterado y como dispuesto a cortar cabezas y a sacarle la lengua y mostrarle los ojos a alguien. No sé, dímelo tú. Pues no, veme, estoy muy tranquilo, hombre, ¿cómo crees? Los primeros lugares en la lista de aspirantes plurinominales la obtuvieron las tribus Nueva Izquierda y Alternativa Democrática Nacional. Un par de posiciones para mujeres fueron otorgadas a la corriente de René Bejarano. El pleno perredista se declaró en receso. Reanudarán los trabajos el 22 de febrero para terminar de nombrar la lista de candidatos federales en un nuevo Consejo Nacional.
Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Uy, ojalá, qué bueno que Bejarano no le quería sacar la lengua a alguien. Se le agradece. Bueno, la composición queda nueva izquierda, que son los chuchos, dominan. Y está Alternativa Democrática, ¿no? Que es la corriente de Héctor Bautista. ADN, que es el secretario general del partido. Héctor Bautista opera en la zona poniente de la Ciudad de México, dentro del Estado de México, y luego Foro Sol, que es la corriente de Amalia García. Son las tres corrientes que controlan las plurinominales. Es interesante cómo bloquearon a Marcelo Ebrard. Estaba yo leyendo en la prensa hoy que decían, es por ante el escándalo de la línea 2, y yo digo, no es un asunto de investigaciones, ni mucho menos, porque de otra manera, ¿cómo se explica que esté en el número 7 de la lista Jesús Valencia, el exdelegado de Iztapalapa, que mira, que si hay alguien sobre el cual debería de haber una investigación por no nada más conflicto de interés, sino bajo el presupuesto del presunto delito de corrupción, es él. O sea, nadie más flagrante que Jesús Valencia, a quien le descubrieron casas que no corresponden a sus ingresos, utilizando automóviles que no son de él, sino de proveedores de la delegación a las cuales benefició. Cayó en mentiras sistemáticas, que ha estado totalmente oculto de todo, que no se presentó a declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Vamos, si alguien es una papa caliente en materia de el presunto delito de corrupción, es Jesús Valencia, y lo incorpora el PRD en el número 7, decía Paco, y le alcanzará a llegar. Es decir, habrá suficientes, la combinación de votos para que el número 7 en la lista pueda llegar. Interesante, pero a nivel columnas, prácticamente entre la candidatura de Ebrard y las del PRD ocupan la mayor parte de los niveles de atención en el día de hoy. Sí. ¿No? Y es que tal vez era un hecho anunciado de que no le iban a dar una pluri. Por muchísimas razones. También hay que recordar que a Marcelo Ebrard, porque fue muy crítico también de las cabezas del PRD en su momento, y había amenazado, por lo menos en algunas partes de su discurso, que se iba a ir con Morena, que se iba a ir con Andrés Manuel López Obrador, y de hecho no pues dijo también que se iba a ir con Andrés Manuel. Pero sí había esa amenaza. Él no lo ha dicho. No lo ha dicho. Andrés Manuel salió. Mucha gente lo asume. Sí. No, pero Andrés Manuel salió a defenderlo, también hay que decirlo. Y Andrés Manuel dijo, pues aquí las puertas están abiertas. Sí. También a mí lo que me sorprende de esta lista no es una lista, porque muchas veces cuando tú haces estas listas es porque le apuestas al futuro, a algo, a algunos personajes, o para ir creando, si no creando los nuevos políticos, por lo menos creando o fortaleciendo políticos para el futuro del partido. Aquí lo que hicieron con Marcelo Ebrard es de veras ya eliminarlo de cualquier posibilidad de ser candidato a la presidencia. A lo mejor nunca lo tuvo, a lo mejor en este momento no lo tendría. Pero porque ¿con quién se va? O sea, él poder ser candidato a la presidencia por PRD. Faltan 4 años. Sí, no, pero... O sea, para las candidaturas menos. Faltan 3 años, pero 3 años... A ver... En biología pueden ser 1000 días, pero en política las cosas cambian. Ni siquiera sabemos si Marcelo Ebrard decide irse del partido, si se queda en el partido, si asume el golpe y empieza a trabajar su candidatura. No lo sabemos. Y yo creo que que no fue fácil. Fue una negociación que se estancó durante 9 horas. O sea, entonces sí había fuerzas adentro, pese a que es una corriente pequeña, pues pese a ser una asamblea controlada por los chuchos, pues una negociación de 20 horas, de las cuales casi la mitad se la dedican a Marcelo Ebrard, pues te habla de que las cosas no están del todo bien adentro. Lo que digo es que falta mucho para eso. Sí, falta mucho. Es un tipo bastante vivo, es muy astuto, muy inteligente. Políticamente es
parece que es muy astuto, pero son 3 años, o sea, Marcelo Ebrard tiene que buscar algo que hacer en los siguientes 2 años, que le permita lanzar una candidatura Se te olvida que él estuvo en Siberia durante un tiempo y se reinventó como diputado del Partido Verde y que fue un brillantísimo diputado. Pues yo creo que y luego del Centro Democrático. En aquel caso de Fobaproa, que era a quien realmente le tenían miedo por el trabajo meticuloso que hacía, y después crearon este partido. Y él lo que estaba buscando era tal vez hacer algo así. Le cerraron la puerta. Y ya lleva 3 años, y ya lleva 3 años fuera. Sí, lo que yo digo es que es un sobreviviente. Y los sobrevivientes en política no hay que minimizarlos, porque tienen ese talento para irse al desierto y regresar. Pues sigue en el desierto a pesar de que ya lleva 3 años fuera. Fíjate que no sigue en el desierto. No, si no tendría... A ver, si sigue en el desierto... No estaríamos hablando de él. ¿Qué porcentaje tenemos en el país? ¿36%? Sí. Si esto no es el desierto. Pero estamos hablando de él hoy y mañana. Bueno, es que no es nada Marcelo Ebrard y está con el 39% del país. Y el gran tema va a ser qué pasa con la investigación del alineado. Eso va a correr en paralelo, por supuesto. Ahora, yo creo que no debemos de pensar en el 2018 ahorita, sino en el 2015. Porque para llegar a la estación del 2018 hay que pasar por la primera gran estación. Luego hay una conferencia ya anunciada para el miércoles. Es decir, la carta que publica él el viernes es precisamente sus razones por las cuales cree que se le debe de incluir como plurinominal en la 4ª circunscripción. Y hay una línea muy importante donde dice no estoy buscando fuero. Luego pasa esto ayer. Veamos qué pasa el miércoles. Marcelo, te están echando porras aquí desde el primer café. Vámonos a otras partes del país. Los partidos del PRD y el PAN eligieron a sus representantes para gobernador en algunos estados del país. Así quedaron definidas los aspirantes de Guerrero, Nuevo León, Sonora y Baja California Sur. Fue un día de decisiones electorales. El Partido de la Revolución Democrática eligió a Beatriz Mojica Morga para que sea su candidata a la gubernatura de Guerrero. La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración del gobernador con licencia, Ángel Aguirre, informó a través de su cuenta de Twitter que le fue entregada la constancia que la acredita como la primera mujer en contender por el gobierno guerrerense. Quien fuera diputada federal fue electa de manera unánime por el Consejo Estatal del partido, en un evento en el que no estuvieron presentes los otros contendientes, Sofío Ramírez y Víctor Aguirre Alcaine. En tanto que el Partido Revolucionario Institucional ratificó a Héctor Astudillo Flores como el candidato tricolor en Guerrero. El exalcalde de Chilpancingo y ex candidato a la gobernatura en 2005 recibió su registro ante la Convención Estatal de Delegados del PRI. En otro punto de Guerrero, el alcalde con licencia de Acapulco, Luis Walton, fue presentado como aspirante del partido Movimiento Ciudadano a la gobernatura de la entidad. Pero este no fue el único estado donde quedaron definidos los candidatos. En Nuevo León, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez fue ganador del proceso interno del PAN para contender por la gubernatura. El alcalde de Monterrey entre los años 2000 y 2003 fue elegido en la sede estatal del Blanquiazul, mientras que el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, informó que en Sonora fue seleccionado Javier Gándara para ser aspirante de ese partido al gobierno del estado. En tanto que en Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis fue nombrado como único precandidato. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Alguna sorpresa? Probablemente lo de Beatriz Mojica que se esperaba, pero digamos ha cambiado tanto el escenario en Guerrero. Ella quedó realmente como la única posible en términos políticos electorales. Ahora, es la única chuchista. Todos los demás eran de Ángel Eladio Aguirre. Todos los demás aspirantes corrían por su correa. Y ante la desgracia política en la cual se encuentra en este momento Ángel Eladio Aguirre Rivero, pues entró, o sea, le ayudó muchísimo esta acción
la PGR a los chuchos porque le abrieron totalmente el camino. Por eso no hay ni siquiera protestas, aunque el senador Sofío Ramírez, muy cercano al gobernador con licencia, quizás hoy anunciara que va de manera independiente. Yo creo que sería un error, porque si algo está quemado en Guerrero, pues es todo ese grupo de Ángel Eladio Aguirre, y en ese sentido sí entra Beatriz Mujica, que era la que querían los chuchos como sustituta, y finalmente decidieron apostarle a que mejor iba un rector en este modelo donde ya se probó que los rectores pueden ser muy buenos académicos, pero no sirven para la política, y dejarla a ella, que fue secretaria de Desarrollo Social, con Ángel Eladio Aguirre para la candidatura. Hay un dato que sí hay que resaltar. Ella tiene un viejo enfrentamiento con el gobierno federal, porque después del huracán Manuel y de Ingrid, el gobierno federal envía recursos de manera importante a Guerrero, y ella en un discurso dice que el gobierno federal mintió, que no mandó recursos. Bueno, lo que vino como respuesta a esa declaración fue que el presidente mandó a 10 secretarios de Estado a Guerrero en una conferencia decir cada uno de ellos todo lo que habían enviado. Ahora vemos que una buena parte de los recursos pues sí llegaron, pero no se distribuyeron. Los dos tenían razón, pero no se distribuyeron porque el jefe de ella, o más bien el secretario de Finanzas, el subsecretario de Finanzas y varios funcionarios del gobierno de Ángel Eladio Aguirre desviaron un buen número de esos recursos. Pero esa parte, ese discurso donde ella critica seriamente al gobierno federal y enfoca en Rosario Robles, que es la secretaria federal de Desarrollo Social, es algo que yo digo que en la batalla política no lo descuidemos, porque si bien es una candidata de los chuchos, que es pues yo creo que de todos los grupos políticos, de todos los partidos en México, son los que son más incondicionales del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora, cuando me refiero al elemento político, tal vez no es la mejor posicionada hoy día en términos no, pero yo estoy de acuerdo que era la menos mala de lo que tenían, ¿eh? Y es la que puede unir más al PRD, dada la condición que se tiene hoy con un gobernador con licencia, investigado. Sería la que en términos de la reacción que va a tener el PRD para apoyarlo, para comprometerse, yo creo que fue la mejor. No, yo no veo cualquier otro candidato cómo pudo haber empezado una campaña. Yo creo que la pregunta es también si el PRD en verdad tiene posibilidades en Guerrero ante todo lo que ha sucedido. Va a ser muy interesante cuando ya salgas con algunas Pues acabamos de ver las encuestas. No, pero esto fue antes de... Sí, la acabamos de ver, pero habría que ver ya lo que dijiste tú. O sea, ya una vez que salgan los candidatos, si la gente se va a aferrar a esa más importante, decisión. Más importante es lo que sucedió en Nuevo León. Sí. Por mucho. Nuevo León es un estado clave. Sí. Quizás no es de los 5 con mayor peso electoral, pero no, es centro financiero. De las 9 candidaturas es la más visible, más importante para esta elección. O sea, es lo que pase, los datos de la federal corren por un lado, pero lo que pase con las estatales va a ser otra forma de hablar de esta elección en términos de resultados. Y la más importante es Nuevo León, simbólicamente. Sí, un estado muy bipartidista, ¿sí? En donde, pues aquí tenemos a un miembro del PAN histórico, del PAN tradicional, del PAN que se rebeló por la irrupción de neopanistas, en los cuales se encuentra la exalcaldesa perdedora en esta contienda, Margarita Arellanes, y también quien fue un operador político muy importante, Fernando Larrazábal, por los cuales este grupo de neopanistas generó la salida de personalidades como Fernando Elizondo. Que no necesariamente regresaría, pero que sí es muy... La forma en la que haga campaña puede tener tonos muy distintos con cada candidato. Fernando Elizondo, con Margarita Arellanes de candidato, iba a quitarle muchísimos votos al PAN. Fernando Elizondo, con un miembro de ese mismo PAN, en el cual él estaba, no sé cómo vaya a hacer la candidatura. Puede ser otra su reacción. Perdón, algo que se nos pasó a decir sobre Guerrero, importa mucho a quien nominen como candidato a Acapulco.
Ah, claro. El PRD es fundamental. Con eso nos vamos a un corte. No se vaya. Vamos a seguir aquí en el PRI. Cáncer infantil en México. Es la principal causa de muerte en menores de 5 a 14 años de edad. Cada año se diagnostican cerca de 5,000 nuevos casos. El dato útil para comentar en el café. Te tiene que apasionar lo que estás haciendo, tienes que sentirlo. Estoy buscando las oportunidades todo el tiempo, es algo que se me da nato y me encanta. Hay que pararse todos los días con una buena actitud, con un proyecto del día. Primero, tratar de no tener prejuicios frente a nada. Todos los viernes te damos una razón más para cambiar tu vida. Líderes Mexicanos 40, fórmulas de éxito, 21 a 30 horas. Proyecto 40. México no se mueve. Está en pausa, detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? PAN. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. ¿Qué quieres que te diga? Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado y no me haga hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Dormir sí, solo dormir es lo que mejor sabe hacer. Pero siempre existe el frijolito del arroz al que le gusta nadar contracorriente. Este miércoles. Todos se asombran cuando les decimos que nuestros gatos nadan porque nunca escucharon algo así. Son únicos en su especie, muy originales. Los gatos son más que felices nadando. Más bien nadan estilo perrito o algo así. ABC Felino. Fusión salvaje. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. Los familiares de Antonio Zambrano Montes, el mexicano quien perdió la vida a manos de la policía de Pasco, Estados Unidos, el pasado martes 10 de febrero, se reunieron con el cónsul de México en Seattle, Eduardo Vaca. El funcionario reiteró el apoyo del gobierno de México y el compromiso de brindarles la asistencia económica, logística y de asesoría legal necesaria. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que mañana se tendrán más detalles sobre los avances en el proceso de investigación y las gestiones para la repatriación de los restos del connacional. Este fin de semana, cientos de personas salieron a las calles de Pasco para protestar por la muerte del trabajador mexicano y exigir justicia. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Antonio Zambrano presuntamente se encontraba lanzando piedras contra los coches. Una patrulla llegó al lugar donde se encontraba el hombre, quien según la versión policial se negó a acatar las órdenes de los agentes y les arrojó piedras, hiriendo a 2 de ellos. En varios videos difundidos en redes sociales se observa la persecución y cómo los agentes le disparan en varias ocasiones hasta causarle la muerte. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para comentar sobre esto tenemos esta mañana en la línea telefónica al cónsul de México en Seattle, Eduardo Vaca Cuenca. Eduardo, bienvenido al programa y yo creo que la primera pregunta es, ¿qué reacciones ha habido del gobierno del Estado, el gobierno federal y el gobierno estatal sobre la muerte y lo que aparece ser un asesinato de este mexicano? Sí, muy buenos días. Pues efectivamente
uno, hemos tenido el contacto con las autoridades primero locales y hemos tenido, bueno, la confirmación, el compromiso de que se llevara a cabo una investigación exhaustiva con objeto de esclarecer los hechos y esperamos que se deslinden las responsabilidades del caso. Respecto al gobierno estatal, pues bueno, hay evidentemente comunicación con la oficina del gobernador. El gobernador ha expresado públicamente pues que el gobierno estatal está siguiendo este tema y los procedimientos de cerca, aunque pues en este momento se trata evidentemente de un tema que lleva el fiscal de distrito que corresponde al condado donde se ubica Pasco. Entonces, pues por el momento no hay un involucramiento, digamos, directo del Estado como tal o de la oficina del gobernador, no obstante darle ese seguimiento, y nosotros, pues bueno, seguiremos en contacto con la oficina del gobernador también para pues mantenerlo al tanto de las preocupaciones de la comunidad mexicana en particular y del gobierno de México. Cónsul, buenos días, los saluda Raimundo Riva Palacio. Buenos días. Leí una declaración que decía usted que este es un crimen que tiene un tinte racista. ¿Nos podría abundar sobre esta afirmación? Bueno, efectivamente, pero sí quiero comentar que mi comentario ahora sí que fue cuando se me preguntó que si podría tener algún tinte racista. Lo que comenté, y sí le agradezco el espacio para poder aclararlo, no afirmé que se trataba de un crimen racial. Sin embargo, lo que sí dije es que no se podría descartar en un momento dado que esto se considere en las investigaciones, sobre todo cuando consideramos, pues bueno, que la localidad donde esto sucedió, y de hecho el condado, tiene ya una mayoría de población que es hispana y para ser más específicos yo diría que sería 98% mexicana o de origen mexicano. Entonces, pues bueno, siempre hay este tema de si los cuerpos policíacos están, preparados para tratar con una comunidad que es tal vez con una cultura y con referentes, digamos, particulares a esa nacionalidad o a ese origen, y dos, cuando se trata de oficiales de otro extracto o de otro, digamos, de otro idioma, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refería. Ahora, hablar de un crimen racial, pues como ustedes saben, en este sistema legal, pues tiene un umbral, digamos, de comprobación, pues un tanto más complicado, ¿no? Es en muchos casos donde hay este elemento, ha sido difícil comprobarlo en los hechos. Entonces, pero lo que sí declaré es que, pues, precisamente por la composición de la comunidad y estas circunstancias, que posiblemente pues sería uno de los elementos que habría que considerar. Cónsul, desde un principio se dieron a conocer los 3 nombres de los policías que pues mataron al mexicano, y uno de ellos tiene un nombre hispano. Mi pregunta es si este policía es de origen mexicano, y 2, si ya se sabe quién es el que disparó directamente contra este hombre michoacano. Sí, pues efectivamente también nosotros tenemos, pues bueno, evidentemente notamos ese nombre y apellido aparentemente de origen hispano. No tenemos la comprobación de que es de origen mexicano el policía, pero sí de origen hispano, efectivamente. Y respecto a quién disparó, todavía no hay, digamos, ninguna confirmación oficial, y esto también será, creo que, de los resultados que oficialmente tendremos que conocer de la investigación. Pero pues en los videos, aun cuando es una situación y tomas que podrían ser pues por la rapidez de cómo sucedió todo esto, este lamentable hecho, pues parecería que podrían haber sido más de uno de ellos los que dispararon, de acuerdo con diferentes versiones que los medios de comunicación han retomado de quienes habrían sido testigos presenciales del hecho. Es que fueron varios disparos, como también se escuchan en los videos,
y que reportes es que la policía en general disparó, entonces podría ser que más de uno de ellos hubiese realizado los disparos. Cónsul, Pasco se encuentra en una zona allá en el estado de Washington que se llama de las tres ciudades que están muy juntas, y en los últimos 6-8 meses ha habido 4 incidentes similares con policías. ¿Esto no les dice a ustedes que hay un patrón en los protocolos o los no protocolos de la policía? ¿Esto no ha sido como algo que tendría que estar respondiendo de una manera mucho más clara las autoridades del condado de Pasco en función de este contexto? Sí, efectivamente, pues es algo que ha generado preocupación, y no solamente evidentemente entre la comunidad hispana, sino en toda la comunidad de la zona. Y de hecho, pues bueno, pues lo que pues es lamentable que tuviera que suceder un hecho como el que sucedió la semana pasada, donde falleció el señor Zambrano, para que se preste atención a esto, pero es una de las demandas también de la comunidad, digamos, más amplia, en particular de Pasco, y es que se deben revisar o en este caso establecer, no sé si será el caso, pero sin lugar a dudas revisar los protocolos, uno de los usos de los diferentes niveles de fuerza cuando se tratan de controlar situaciones que podrían o afectar la seguridad o el orden, etcétera, etcétera, porque bueno, aquí queda claro, y ese es uno de los de lo que hemos expresado, es cómo se escala prácticamente de una advertencia verbal al uso de un arma letal. Entonces debe haber protocolos, y si los hay, pues no se están siguiendo, evidentemente. Ahí hay temas de entrenamiento, consideramos, y parecería ser claro también hasta cuestiones tan básicas como el idioma, y esto es a lo que me refería anteriormente. En una comunidad que ahora es mayoritariamente de origen hispano, pues bueno, hay personas o miembros de la comunidad hispana que hablan inglés, evidentemente, pero habrá otros que sean o que hayan llegado muchos años y no aprendieron bien el inglés, o que sean de reciente llegada, por así decirlo, o más reciente, y que no manejen el idioma, que puede haber sido el caso también del señor Zambrano, de acuerdo a lo que nos comentan algunos de sus familiares. Entonces, hay toda una serie de cuestiones sobre cómo operan las policías en una comunidad que ya no es como la comunidad tal vez que tenían hace 100 años, entonces que tienen que estar adaptando y estar entrenando y capacitándose con objeto de que pues, puedan brindar el servicio para lo que existe la policía, que es mantener el orden y dar seguridad a la propia comunidad. Cónsul, le saluda Francisco Abundis. Llama la atención que una comunidad de este tamaño, 68,000 habitantes, haya 4 incidentes. ¿Habría alguna otra comunidad de esta naturaleza en el estado de Washington? Digamos, es un estado que hace frontera con Canadá. Entonces, intuitivamente no se esperaría que la comunidad hispana ahí fuera muy fuerte. En parte nos habla de cómo está creciendo la comunidad hispana en Estados Unidos, pero ¿usted podría pensar que hay otras comunidades que estén en esta situación en lo que a usted le toca observar bueno, cerca de Seattle o en el estado de Washington? Pues no tenemos noticia oficial de que haya sido así, ni reporte de casos en particular que involucraran a mexicanos y que hubiesen, digamos, alertado al consulado al respecto. No obstante, como decía yo, pues bueno, sí ha cambiado la integración de diferentes poblaciones. Es un estado donde sí hay una atracción de la migración, de la mano de obra, evidentemente, y pues bueno, no obstante que, como bien menciona, estamos prácticamente en la frontera o a unas horas de la frontera con Canadá, pues ya hay una comunidad aquí de mexicanos y de personas de origen mexicano que rebasa los 700,000 personas en todo el estado de Washington. En zonas rurales, sobre todo del este, son comunidades en muchas ocasiones pequeñas.
de tendencia pues más conservadora a lo que yo diría es el oeste del estado, y pues en estos casos, si bien no es lo cotidiano el tema de la discriminación y digamos un ambiente racista, no obstante pues no se pueden descartar precisamente porque a veces las corporaciones policíacas no se mantienen, digamos, a la par sus procedimientos y sus habilidades con una comunidad cambiante. Pero bueno, en el caso de Pasco, donde hay una concentración, como decía yo, ese condado al que pertenece pues ya más del 50% de la población es de hispana, entonces pues ahí es donde se empiezan a ver más digamos este desfase con las fuerzas policíacas, y pues bueno, es uno de los temas que también preocupa y esto lo viene a focalizar pues a la comunidad en el sentido más amplio a que la policía tiene, y varios líderes de la comunidad están haciendo un llamado para que también como parte de este proceso se modernice, se actualicen los protocolos, etcétera, etcétera. Bueno, cónsul, le agradecemos de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el primer café. No, con muchísimo gusto. Que tenga muy buen día. Este es el cónsul en Seattle, Eduardo Vaca. ¿Sabes? Es muy interesante y qué bueno que lo subrayaste, Raimundo. El hecho de que el policía que disparó tiene origen hispano. Tiene origen hispano. Y sí es cierto, eso no debería de... no debería de definir si es un acto racista o no, pero parece que... Los policías fronterizos más violentos en los límites de México y Estados Unidos son de origen mexicano. Sí, son los más natives, es el término. Pero entonces se vuelve un debate, y esa va a ser la defensa probablemente de la policía de Pasco, de que no puede considerarse como un acto racista porque son técnicamente la misma raza. O sea, todos aquellos casos que hubo en Estados Unidos en donde un policía afroamericano le disparó a un afroamericano no tuvieron la misma connotación en los medios de comunicación. Los que, por ejemplo, en el caso de Ferguson, que tuvo tanto relieve, fue porque fue un policía blanco. Entonces va a ser muy interesante ver cómo lo manejan no solamente la Policía Estatal, el Gobierno Federal de Estados Unidos, sino los medios de comunicación, que también de una forma u otra fueron los que empujaron aquellos casos, los que tuvieron tanto relieve. Fueron los medios de comunicación el que se permitió que se abriera esta discusión y que tuviera que reaccionar no solamente el Departamento de Justicia, el procurador, sino el mismo presidente Barack Obama ante estos casos. Vamos a ver, no ha habido la misma reacción. Yo creo que es parte de la molestia de la comunidad hispana, de por qué no ha habido esa reacción por parte de la Casa Blanca, y en parte a lo mejor se explica por eso, pero sí, también fue, no sé qué les pareció, si fue un poco tardío la reacción del Gobierno de México a nivel... Yo creo que ha sido muy rápida la reacción del Gobierno de México. Pública. Yo veo, conociendo cómo trabajan los consulados, se ve se ve que están tratando de manejarse dentro del ámbito diplomático y hasta cierto punto legal, porque con la pregunta que le hiciste tú, si había tintes racistas, tuvo el que como que... decir que no fue exactamente lo que dijo. Pero ahí también, si lo tergiversan en la prensa, pues entonces él tiene que aclarar. El problema no es de él. El problema es de la disfuncionalidad que tenemos, de las cosas que dicen y que elevan el tema. Sí, nada más que una pregunta y te lo ponen como si lo hubiera dicho. O sea, sí hay un cambio importante, pero yo creo que sí reaccionó de manera muy fuerte. Y es un cambio de actitud, ¿no? de la Cancillería y de los consulados, porque no siempre reacciona así la Cancillería. A nivel público sí. Pero yo creo que la reacción tiene que ver con la difusión en las redes, que es brutal. Pero si los consulados de México, hay que decir que la gran mayoría de los consulados de México hacen un espléndido trabajo. Y que están rebasadísimos. En materia. Bueno, por eso han tenido que ir abriendo consulados, porque la comunidad mexicana, particularmente en Estados Unidos,
va creciendo de tal manera por todo Estados Unidos. Los números que nos dio el cónsul de lo que está pasando. 700,000. Es una cosa increíble. Bueno, yo he ¿Cuándo sucedió Seattle. eso? No, yo he estado en Seattle y hay hasta una tienda de especies mexicanas totalmente concurrida. Hay muchísimos mexicanos en esa zona. Escuchas hablar todo el tiempo español. Seguramente es de coreanos la tienda. No, de mexicanos. Acoto mi comentario. En este caso, tal vez la reacción sí fue la correcta. Es que la información que surge es que ya hubo 4 casos, o este es el 4.º caso que nos Porque dice que no están vinculados, pero sí. No están vinculados, pero hay un patrón de los policías, ¿no? O sea, ¿qué onda con esos policías? Oiga, bueno, con eso nos vamos. Aquí vamos a continuar nosotros con la charla, tomándonos el cafecito. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el primer café. Raimundo Rivera Palacio, por favor. Nos vemos mañana de nuevo, 7 de la mañana. Si es cierto que la fe mueve montañas, esta ley, padre, que quieren pasarse. En este sitio hay suficiente fe para mover a la Sierra Madre. Véalo como quiera, pero es que la gente está asustada, porque piensan que las acciones ejecutivas sobre inmigración del presidente Obama aún están en peligro. Y es que la Cámara de Representantes ya aprobó detener los fondos de Homeland Security si el presidente insiste en que sus acciones ejecutivas sobre inmigración seguirán. Ahora le va a tocar al Senado. Pero está tan difícil que el presidente ha llamado ya 2 veces al gabinete entero para discutir esta cuestión. The Department of Homeland Security contains numerous agencies that every single day are keeping the American people safe. Para que quede claro, las acciones ejecutivas no están en peligro. La ley es muy clara y es a favor de las acciones presidenciales. La comunidad tiene que estar muy segura de que la ley es muy clara. La Constitución, los estatutos, los reglamentos le dan al presidente la autoridad para hacer esto. Los republicanos van a tratar todo lo que puedan para pararlo, pero legalmente no lo pueden parar. Y eso nos trae a Texas, que se está negando a emitir licencias de manejar a los indocumentados para demostrar que hacerlo le costaría dinero nuevo a los tejanos. Y eso cumpliría con la condición del daño irreparable del que la ley habla. Para lo que sí hay dinero en Texas es para renovar el desplazamiento de la Guardia Nacional a la frontera con México. I'll work with the governor and the speaker to commit the $12 million for the next 2 months to keep the guard there through May. Los tejanos de fe, mientras, siguen orando. A ver quién gana. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.